orgullo del imperio se transformó en vergüenza. Humillado ante sus invitados y toda su corte, Asuero reaccionó con furia. Vasti fue desterrada del palacio y su trono quedó vacante. Lo que siguió fue más que la búsqueda de una madre sustituta. Fue un concurso de belleza a nivel de reino, organizado por los consejeros del rey. Cada provincia sería rastreada en busca de las vírgenes más hermosas, quienes serían llevadas al harén real. Allí, cada una se sometería a un año completo de purificación y preparación antes de conocer al rey. Era un proceso tan lujoso como implacable. Entre los elegidos se encontraba una joven llamada Hadasa, pero nadie en el palacio conocía su verdadera identidad. Para ellos, ella era simplemente Esther. Hadasa era huérfana, hija de exiliados judíos, criada en secreto por su primo Mardoqueo. Había vivido tranquilamente entre su gente en Susa. Sin embargo, ahora, por la mano invisible de Dios, había sido llevada al corazón mismo del imperio persa. Su nombre fue cambiado, su herencia ocultada, y aún así, algo en su espíritu permaneció inquebrantable. Esther cautivó al rey, y aunque él desconocía su condición judía, le colocó la corona y la convirtió en reina de Persia. Pero mientras Esther ascendía, una sombra se cernía sobre el palacio. Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel, había ascendido a una posición solo superada por la del rey. Con astucia y orgullo, exigía reverencia de todos. Pero cuando Mardoqueo, primo de Esther, se negó a inclinarse, el orgullo de Amán se volvió venenoso. No se conformó con castigar a un solo hombre. En cambio, ideó un plan para eliminar a todo un pueblo. Se dirigió al rey con palabras veladas, describiendo a un pueblo disperso que vivía bajo leyes extrañas y se negaba a obedecer los decretos reales. Sin nombrar a los judíos, los presentó como una amenaza y ofreció un soborno para que los destruyeran. El rey, confiando en su consejero, le entregó el anillo real y selló el edicto. En una fecha fija, todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, serían ejecutados. ¿Se imaginan el pánico que siguió? Los rollos se leyeron en voz alta en todas las provincias. Se desató el caos. El luto inundó las comunidades judías al darse cuenta de que sus vidas habían sido firmadas con tinta y autoridad. Pero en su desesperación, Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se sentó con cilicio y ceniza a las puertas del palacio. Le mandó decir a Esther: «Debes actuar». ¿Pero cómo? Esther conocía la ley. Acercarse al rey sin ser llamada significaba la muerte, a menos que él extendiera su cetro de oro en señal de misericordia. No la había llamado en 30 días. Si entraba en la sala del trono, lo arriesgaría todo. El miedo la invadió, pero la fe fue más fuerte. Después de ayunar con su pueblo durante 3 días, Esther se levantó y caminó hacia el trono. Cada paso era una prueba de fe. Y cuando entró en el patio interior, el rey la vio y alzó su cetro. Dios le había concedido su favor. Pero Esther no se apresuró. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Luego, misteriosamente, los volvió a invitar a una segunda fiesta. Esperó. No por inseguridad, sino porque comprendía el tiempo divino. Y en ese segundo banquete, la verdad oculta se reveló como un trueno. Si nos hubieran vendido solo como esclavos, dijo, habría permanecido callada. Pero se ha promulgado un decreto que dice que mi pueblo y yo seremos destruidos. El rostro del rey se retorció de ira. ¿Quién se atrevería a hacer semejante cosa?, preguntó, y Esther se giró. Nuestro enemigo es este malvado Amán. La sala explotó. Amán cayó de rodillas, implorando clemencia. Pero la justicia no tardó en llegar. En la misma horca que había construido para Mardoqueo, Amán fue ahorcado. Sin embargo, el peligro no había terminado. La ley persa no podía ser revocada, ni siquiera por el rey. El edicto de muerte original seguía vigente. Pero Dios no había terminado de escribir la redención. Esther y Mardoqueo propusieron un nuevo y audaz decreto: otorgar a los judíos el derecho a defenderse. El rey accedió y lo selló con el mismo anillo que una vez los condenó. En todo el imperio, los judíos se prepararon para la batalla. Y cuando llegó el día señalado, la situación cambió. Lo que estaba destinado a la aniquilación se convirtió en un día de victoria divina. El pueblo judío se alzó y venció a sus enemigos. Susa rebosaba de alegría.
y de provincia en provincia el luto se convirtió en celebración. Sin darse cuenta, el imperio persa, a punto de convertirse en la tumba del pueblo de Dios, se había convertido en su fortaleza. Un trono pagano se había convertido en un escudo divino, y un huérfano judío, escondido en un palacio, se había convertido en el instrumento mediante el cual Dios preservó su promesa. Así que ahora pregúntate, ¿qué pasaría si hubieras nacido para un tiempo como este? Porque en el silencio de Dios, su mano aún se mueve. En la sombra de la muerte, su luz aún guía. Y en un mundo que trama destrucción, Él aún levanta a Esther. Tras el milagro de Esther en la corte real de Susa, Persia pareció desvanecerse silenciosamente del foco de atención de las Escrituras. Los grandes imperios del mundo continuaron su auge y caída. Babilonia había desaparecido hacía tiempo. Grecia prosperó y decayó. Roma avanzó hacia el dominio. Y durante un tiempo, la nación que una vez liberó a Israel quedó relegada a un segundo plano en la narrativa bíblica. Pero el silencio no significa ausencia, y la oscuridad no significa irrelevancia. Persia pudo haber abandonado el protagonismo, pero tras bambalinas seguía observando, escuchando, escudriñando el cielo. Siglos después, mientras el mundo gemía bajo la ocupación romana y la profecía parecía un eco lejano, ocurrió algo extraordinario. Un momento tan familiar que se recita cada Navidad, y sin embargo, pocos comprenden el profundo significado que se esconde tras su superficie. Mateo 2, versículos 1 y 2 nos dice: Unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Pero quiénes eran? Estos magos no eran simples astrónomos ni viajeros casuales. La palabra griega magoi se refiere a una casta de sabios, sacerdotes eruditos, astrónomos y eruditos de Oriente. Aunque el texto no menciona su país exacto, todos los indicios históricos y culturales apuntan a una región antigua, Persia, el actual Irán. Los magos eran herederos de una larga tradición sacerdotal persa. Estos hombres eran reconocidos en todo Oriente por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la profecía. Estudiaban no solo las estrellas, sino también textos antiguos, incluyendo, muy probablemente, los escritos proféticos de un hombre que había pertenecido a la corte real de su patria, Daniel. Imagínese la escena. Siglos antes, Daniel, llevado cautivo a Babilonia siendo adolescente, se convirtió en el principal mago y sabio bajo el mando de Nabucodonosor y posteriormente sirvió en las cortes del imperio medo-persa. Dejó tras de sí más que interpretaciones de sueños. Dejó una cronología, una cuenta regresiva profética que apuntaba directamente a la llegada del Mesías. Daniel 9:25 lo dice claramente. Desde la salida del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén, hasta que venga el ungido, el gobernante, habrá 7 sietes y 62 sietes. ¿Podría ser que estos magos hubieran preservado los escritos de Daniel durante generaciones? Que no solo lo honraran como profeta, sino que tomaran sus palabras tan en serio que calcularon la llegada del Mesías? ¿Es posible que vieran la señal en el cielo y supieran al instante que era el momento oportuno? Lo que hace que este momento sea tan profundo no es solo su conocimiento, sino su respuesta. Estos sabios persas, hombres de estatus y comodidades, dejaron atrás sus hogares, sus posiciones y su seguridad para seguir una estrella a través de tierras áridas. Viajaron durante semanas, quizás meses, no por comercio ni alianzas políticas, sino para adorar a un niño. No a cualquier niño, sino al niño predicho en la antigua profecía. Y cuando finalmente llegaron, no vinieron con las manos vacías. Trajeron regalos, cada uno impregnado de simbolismo profético. Oro, declarando su realeza. Este niño no era solo un profeta, era un rey. Incienso, usado en el culto sacerdotal, reconociendo su divinidad. Mirra, una especia funeraria, susurrando el sacrificio venidero. Este bebé nació para morir. Ya sea que comprendieran plenamente el peso de su ofrenda o no, su viaje reveló un misterio divino. Sin saberlo, proclamaban que este niño sería rey, sería Dios y sería el Cordero. Mientras tanto, ¿qué hacía Jerusalén? Herodes, sentado en su trono,
planeaba un asesinato. Los eruditos religiosos, a solo 8 kilómetros de Belén, permanecieron en silencio, impasibles. Y, sin embargo, estos extranjeros de Persia, extranjeros de sangre pero buscadores en espíritu, fueron los primeros en inclinarse en adoración ante el Mesías recién nacido. Piénsenlo, Persia, la nación que Dios envió para liberar a los exiliados y reconstruir el templo, se ha convertido una vez más en el instrumento elegido para honrar la llegada del Salvador. Esta vez no por la fuerza, sino por reverencia. No por decreto real, sino por adoración. Desde los rollos de Daniel hasta el establo de Belén, Persia permaneció en silencio unida al plan divino. Incluso en el exilio, incluso lejos de la tierra, del pacto, Dios conmovía corazones, sembraba semillas y preparaba una vez más a una nación para desempeñar su papel. Y esto te plantea una pregunta poderosa. ¿Habrías reconocido la estrella? ¿La habrías seguido por desiertos, llevado ofrendas costosas y te habrías inclinado ante una promesa hecha realidad? Porque los Reyes Magos no vinieron simplemente a visitar a un niño. Vinieron a reconocer la llegada de la eternidad en el tiempo. Vinieron a presenciar la llegada del Rey. Y Persia sería de las primeras en arrodillarse. Esto no fue casualidad, fue una alineación profética. Y en esta revelación final, vemos la plenitud de la fidelidad de Dios. Persia, la libertadora, la amenaza, la vigilante, se convierte una vez más en la primera adoradora a los pies del Rey. La historia de Israel e Irán no es solo una historia de conflicto, es una historia de profecía, de rebelión y redención, de naciones que surgen y caen, de Dios obrando a través de la oscuridad y la luz para cumplir su plan inquebrantable. Y Persia estuvo presente en cada capítulo. Pero la historia de Irán, la antigua Persia en la Biblia, no termina con la restauración de Jerusalén, ni con la gloria de la reconstrucción del templo. No desaparece en las cortes de Ciro, ni en la valentía de Esther. No, eso fue solo un vistazo de lo que Persia fue en su día. La historia completa nos lleva no solo a Belén, donde nació la redención, sino al límite de los tiempos, a una de las escenas proféticas más escalofriantes de toda la Escritura. Porque el Dios que reveló los orígenes de Persia también ha revelado su papel final, y no es de misericordia, es de confrontación. A través del profeta Ezequiel, el Señor revela una visión que abarca los siglos hasta el fin de los tiempos. Un tiempo conocido como la guerra de Gog y Magog. Registrada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, esto no es ficción, no es una alegoría poética, es una advertencia divina. Es una visión de una tormenta inminente, que cobra fuerza y furia, dirigida no contra los imperios humanos, sino contra el corazón del pacto de Dios, Israel. Hijo de hombre, dice Dios en Ezequiel 38, versículo 2, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. El tono es feroz, el juicio es firme, Dios no ofrece negociación, declara la guerra. Y entonces llega la coalición. Los nombres que hacen temblar a cualquier corazón perspicaz. Persia, Cus, Phut, Gomer, Togarma. Todos alineándose. Todos reunidos como caballos de batalla al borde de la profecía. Persia, el Irán moderno, aparece en primer lugar. No como partidario, sino como punta de lanza. ¿Percibes el cambio? La misma nación que una vez envió a su rey a reconstruir la casa de Dios, ahora se encuentra entre quienes marcharán para destruir al pueblo de Dios. ¿Cómo puede ocurrir tal cambio? ¿Qué espíritu impulsa esta transformación de la restauración a la rebelión? Esta alianza no es casual, es estratégica. Muchos eruditos bíblicos consideran a Gog, el misterioso príncipe de Magog, gobernante de las regiones del norte. Algunos lo vinculan con la Rusia moderna o una federación euroasiática. Lidera esta coalición como un estratega magistral con un corazón de piedra. Kush, probablemente Sudán o la antigua Nubia, trae fuerza del sureste de África. Put, comúnmente asociada con Libia, trae fuerza del norte de África. Gomer y Togarma, asociadas con regiones de la actual Turquía y el Cáucaso, provienen del oeste y el norte. Juntos forman una aterradora coalición global. Un huracán militar descrito en Ezequiel 38:9 avanza como una tormenta, como una nube, que cubre la tierra.
tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Detente e imagina esto, un ejército tan vasto, tan implacable, que se extiende por la tierra como un frente tormentoso que se traga el horizonte, un momento en el que Israel, rodeado y aparentemente indefenso, se convierte en el epicentro de la confrontación final del mundo con el cielo. Pero aquí es donde los planes humanos chocan con el muro soberano de Dios, porque esto no terminará con la destrucción de Israel, provocará la intervención directa de Dios, y cuando Dios interviene, no susurra. Ezequiel 38, versículos del 19 al 22, detalla la furia desatada. Un terremoto descomunal sacude a las naciones. Fuego y azufre caen del cielo. La confusión se extiende entre las filas enemigas. Dios no solo dispersa ejércitos, Él manifiesta su gloria mediante el juicio. Lo que las naciones pretendían aniquilar se convierte en una revelación global de quién gobierna realmente. Y así mostraré mi grandeza y mi santidad, declara Dios en Ezequiel 38, versículo 23. Y me daré a conocer a la vista de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. ¿Ven lo que esto significa? Esta guerra no es solo geopolítica, es teológica. No se trata solo de territorio ni de poder. Se trata de que el nombre de Dios sea reivindicado ante los ojos del mundo. El ataque a Israel es el detonante de la manifestación divina, y Persia e Irán no escaparán a este ajuste de cuentas. Así que sí, Persia una vez liberó al pueblo de Dios. Sí, un rey pagano una vez obedeció el susurro del cielo, pero la profecía nos muestra que esa misma tierra un día resurgirá, no con oro ni decretos, sino con espadas y conspiraciones, y por esta rebelión será juzgada, no porque Dios se haya olvidado de Persia, no porque la odie, sino porque ella se alzará de nuevo contra su pueblo, contra su pacto y finalmente contra él. Y esta es la verdad que debemos llevar en nuestro espíritu. Toda nación que bendiga lo que Dios ha bendecido será bendecida, pero toda nación que se oponga a lo que Dios ha elegido será quebrantada por la misma mano que la desafíe. Así que pregúntese, ¿estamos preparados para ver a Irán no solo desde la perspectiva política, sino también profética? ¿Estamos atentos al momento en que resurgirán nombres antiguos, cumpliendo visiones de hace miles de años? Porque el lugar de Persia en la profecía no es ficción, es futuro. Y ese futuro se está desarrollando incluso ahora. De todas las naciones mencionadas en la Biblia, pocas poseen un legado tan profundo o paradójico como Persia. Es como si Persia estuviera destinada a regir todo el arco de la historia sagrada. Desde las primeras páginas del Génesis, donde su linaje se remonta a Madai, hijo de Jafet, hasta las páginas de Daniel, Esdras y Esther, donde se convierte en instrumento de liberación divina, y finalmente, hasta los últimos capítulos de la profecía, donde resurge como un actor clave en una guerra global contra el pueblo de Dios. Persia no es solo una nación, es un misterio tejido a lo largo de milenios, un reino que antaño liberó cautivos y financió la construcción del templo, pero que en sus últimos días se convierte en un agresor aliado de Gog, destinado a provocar la ira del cielo. Pero ¿qué revelan las escrituras sobre el destino final de Persia? ¿Caerá para siempre este imperio, una vez ungido, y su nombre se perderá entre el fuego y la ceniza? ¿O podría haber otro giro en el guión divino? Existe incluso ahora, enterrado en la profecía, un indicio de redención para esta tierra que ahora llamamos Irán. Ezequiel 38 y 39 ofrecen una de las visiones más aterradoras de toda la Biblia, una visión de confrontación final. Una coalición masiva, con Persia al frente, se alza contra Israel. Sus razones parecen políticas y estratégicas, pero en realidad es una rebelión espiritual impulsada por las fuerzas de la oscuridad. Y entonces, de repente, Dios responde, no con diplomacia, sino con fuego divino. La tierra tiembla, los cielos se abren, caen los ejércitos. Ezequiel lo describe con asombroso detalle. Cadáveres sin enterrar en vastos campos, armas ardiendo durante 7 años, y el nombre de Gog, grabado en la historia como símbolo de desafío, aplastado por la ira del Todopoderoso. Y Persia, uno de los primeros nombres en esta coalición, no escapa. Es juzgada junto a los demás.
Pero entonces surge algo inesperado, algo que la mayoría ha olvidado, escondida en un rincón del Antiguo Testamento. Una profecía ignorada por muchos, pero llena de significado. En Jeremías 49, el Señor no habla de Persia, sino de Elam. Elam era un antiguo territorio ubicado en lo que hoy es el suroeste de Irán. Antaño fue parte de la misma tierra de la que posteriormente surgiría Persia. Y esto es lo que Dios dice. Esta es la palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Quebraré el arco de Elam, su principal fortaleza. Pero en los últimos días, restauraré la cautividad de Elam, declara el Señor. Jeremías 49, versículos 34 al 39. ¿Lo captaste? Primero viene el golpe. Romperé el arco de Elam. Dios derriba la fuerza misma de la región. El arco, símbolo del poder militar, queda destrozado. Elam, el ancestro profético de Persia, queda aplastado. Pero entonces viene el giro. En los últimos días restauraré. Esta profecía no es unidimensional. Contiene dos verdades en conflicto. Primero viene el juicio, inevitable, justo y merecido. Pero luego viene algo que nadie espera de una tierra alineada con Gog, la redención. ¿Será posible que incluso después del papel de Persia en la guerra contra Israel, incluso después de que caiga el fuego y sus ejércitos caigan, Dios aún deje una puerta abierta? ¿Qué clase de Dios castiga la rebelión y sin embargo extiende misericordia? Solo el Dios del pacto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que disciplina no para destruir, sino para restaurar. Y eso lo cambia todo. Porque si Persia aún puede tener un futuro más allá del juicio, ¿qué dice eso del corazón de Dios? ¿Qué dice eso de su justicia y su misericordia? Podría llegar el día, después de la guerra, del incendio, del temblor, en que un remanente de Irán se vuelva no con odio hacia Jerusalén, sino con adoración hacia Sión. ¿Podrían los antiguos enemigos formar parte de la cosecha futura? Isaías 19, 24, 25 nos da una idea de este misterio. En aquel día, Israel será la tercera bendición en la tierra, junto con Egipto y Asiria. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Egipto y Asiria, dos antiguos enemigos de Israel, están incluidos en la bendición divina de los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué no Elam? ¿Por qué no Persia? Sí, el fuego es real. Sí, la guerra se avecina. Sí, Irán se alzará en desafío a la alianza. Pero cuando el polvo se asiente y el rey regrese, incluso las naciones juzgadas podrán doblar sus rodillas. Incluso la tierra abrasada por la rebelión podrá ver la lluvia sanadora, porque esta no es solo una historia de ira, es una historia de redención. Una historia que se extiende más allá y es más profunda de lo que solemos imaginar. Y Persia, tu historia no ha terminado. El Irán que vemos hoy en los titulares, agresivo, inflexible, enredado en oscuras alianzas y con amenazas constantes de aniquilación, algún día ocupará su lugar en una historia mucho más amplia. Una historia, no de misiles y militancia, sino de compasión. Pues la misma tierra que una vez dio origen a reyes e imperios también fue inscrita en el proyecto mismo de la restauración. El arco de la historia de Persia refleja a la humanidad misma, creada para la gloria, caída en rebelión, juzgada con justicia y sin embargo, invitada a la redención. Y esto es lo que hace tan profundo el futuro profético de Irán. Pues en 1900, la Biblia, el destino no solo lo determinan los fracasos del pasado, sino también el arrepentimiento futuro. Persia, aunque una vez fue redentora y pronto figura clave en la oposición, no será borrada de la visión redentora de Dios. Al contrario, se incluye como advertencia y promesa, porque las Escrituras nos dicen que en los últimos días, cuando el polvo de la guerra se asiente y el rey regrese, las naciones que una vez se opusieron a Jerusalén no serán desechadas para siempre. Zacarías 14 versículo 16 declara: Y todos los que sobrevivan de las naciones que estaban contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Imaginen esto:
Quienes una vez tomaron las armas podrían un día alzar las manos en señal de adoración. Quienes marcharon con odio podrían peregrinar. Y quizás entre estas naciones se encuentre Elam. Será posible que incluso Irán, antaño instrumento de liberación, luego de desafío y finalmente de juicio, presencie algún día la gloria que siempre estuvo destinada a ostentar. ¿Se inclinará ahora ante Cristo el mismo suelo que sustentó a Ciro? ¿Se encontrarán ahora entre los adoradores de la fiesta de los tabernáculos quienes una vez financiaron la guerra? Porque en el corazón de Dios, ni siquiera los capítulos más oscuros son los últimos. Él es el autor que deja espacio al final del pergamino. Aquel que incluso ahora susurra invitaciones a través de la división espiritual. Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Zacarías 1, versículo 3. Desde los primeros ecos del Génesis hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis, Persia ha estado presente. No solo como nación, sino como un hilo entretejido en la historia divina. Después del diluvio, cuando el mundo resurgió, Dios nombró a Elam y Madai entre los hijos de Sem y Jafet. Semillas plantadas en la oscuridad, esperando su momento para brotar. Para cuando Abraham fue llamado a rescatar a Lot, Elam ya se había convertido en una fuerza militar. Más tarde, cuando la arrogancia de Babilonia se derrumbó, Persia entró en escena. No para conquistar, sino para redimir. Fue Ciro, rey de 1900 Persia, quien declaró que los judíos podían regresar a su tierra y reconstruir el templo. Fue bajo Darío y Artajerjes que los recursos fluyeron y se construyeron las murallas. Persia, aunque no formaba parte de la alianza, seguía siendo usada como guardiana del pacto. Y cuando llegó el Mesías, revestido de carne, humilde y oculto, fueron los magos de Oriente, probablemente de Persia, quienes primero se inclinaron en reconocimiento al rey. Trajeron oro, incienso y mirra. ¿Será que incluso entonces Dios nos recordaba? ¿Puedo llamar a adoradores de antiguos imperios? ¿Puedo extraer luz de naciones que se creían perdidas? Sin embargo, a medida que se acercan los últimos días, las escrituras revelan que Persia volverá a la palestra mundial. Esta vez, no con regalos, sino con guerra. En Ezequiel 38:5, la profecía es escalofriante. Persia, Etiopía y Fut estarán con ellos. Una coalición empeñada en destruir a Israel. Una fuerza reagrupada que no defiende la libertad, sino la furia. Sin embargo, la historia no está sellada, pues si bien la profecía menciona a Persia en la batalla, no la exime de la redención. La misma Biblia que predice conflicto también predice arrepentimiento. El mismo Dios que juzgó a Nínive, también la perdonó cuando se arrepintió. ¿Qué pasaría si Persia, el Irán moderno, volviera la mirada al cielo? ¿Qué impediría su restauración? ¿Qué pasaría si un avivamiento surgiera de las ruinas de la rebelión? ¿Qué pasaría si las iglesias clandestinas, que ya crecían en secreto, comenzaran a moldear el alma de una nación? ¿Qué pasaría si quienes una vez maldijeron a Israel se convirtieran en quienes oraran por su paz? Porque esta no es solo una historia de naciones. Es la historia de un Dios que nunca olvida un nombre, nunca desperdicia una historia y nunca deja que el enemigo escriba la última palabra. Así que, cuando veamos que la tensión aumenta, que los ejércitos se alinean y que la profecía se cumple, no pasemos por alto la misericordia que hay detrás de la advertencia. No cerremos el libro donde Dios apenas acaba de pasar página. Un día las naciones vendrán a Jerusalén, no para la guerra, sino para la adoración. No para el odio, sino para la sanación. Y Persia, sí, incluso Persia, podrá caminar entre ellas. Porque con Dios, ninguna historia termina en cenizas cuando aún hay espacio para la gloria. Y ahora, después de todo lo que han escuchado, les pregunto, ¿creen que Irán está cumpliendo su función profética hoy? Vivimos en tiempos en que las profecías se cumplen en silencio. Y lo que una vez pareció antiguo, ahora está más vivo que nunca. ¿En qué etapa de la historia crees que nos encontramos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres que sigamos explorando cómo se conectan los acontecimientos actuales con la profecía bíblica, dale me gusta a este video y compártelo. Esto nos anima a seguir descubriendo más profecías que se cumplen ante nuestros ojos.
Y si estás listo para profundizar aún más, haz clic en el video que ves en pantalla ahora mismo. Las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. Daniel nos dejó las señales que revelamos en este video. En estos tiempos, la comprensión es más esencial que nunca. Bendiciones. ¿Qué significa esto para nosotros ahora, en nuestra generación? Significa que no somos simples espectadores de un conflicto lejano. Vivimos en las páginas de la profecía. Somos testigos del cumplimiento de palabras pronunciadas hace miles de años. Y con esa revelación viene la responsabilidad. La guerra entre Israel e Irán no es solo un titular. Es una llamada de atención, una alarma divina que resuena en todas las naciones, recordando a la Iglesia que debe levantar la mirada de lo temporal y fijarla en lo eterno. Porque cuando el mundo tiembla, el cielo no entra en pánico. El cielo se prepara. Este no es momento de temer, es momento de enfocarse. El Dios que levantó a Ciro sigue en control. La misma mano que guió a Esther te guía a ti. El mismo espíritu que dio visión a Daniel está inspirando a su pueblo de nuevo. No naciste en esta generación por casualidad. Fuiste puesto aquí para un momento como este. ¿Qué hacemos entonces? Oramos con urgencia. Obtenemos claridad. Hablamos con valentía. Vivimos con propósito. Y nos mantenemos despiertos, espiritualmente alertas, proféticamente conscientes, profundamente arraigados en la palabra. Oren por Israel. Oren por la paz de Jerusalén. Pero más que eso, preparen su corazón. Porque las señales no se esconden. El reino está lejos. Y ahora es el momento de elegir bando en esta guerra espiritual. Si este mensaje te ha conmovido, cuéntanoslo en los comentarios. Estoy despierto o defiendo el pacto de Dios. No dejes pasar este momento. Sé parte de lo que Dios está revelando. Comparte tu opinión abajo. Dale me gusta a este video para ayudar a difundirlo aún más. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y si te sientes inspirado, puedes apoyar esta misión a través del botón de agradecimiento. Tu donación nos ayuda a seguir creando contenido que despierta y capacita. Gracias a todos y cada uno de ustedes, ya sea que hayan donado, comentado o simplemente escuchado, son importantes, se les ve. Y son parte de una generación elegida que se alza en tiempos proféticos. Que Dios te bendiga, que despierte tu espíritu y que prepare tu corazón, porque lo que viene a continuación sacudirá al mundo, pero no a quienes se mantienen firmes.